Señor Presidente, si me permite. Nuestra idea es exactamente la que usted propone. Hablarle con claridad al pueblo de Puerto Rico y decirle exactamente cómo han caminado las finanzas de este país por años, no solamente en este año, sino por años atrás. Y yo quisiera que el director de OGP aclare, si me permiten, aclare, yo quiero que quede constancia clara de cómo esta tabla que usted representa aquí compara con otras tablas que hubieran sido representativas del final de cada uno de los presupuestos que se ha tenido en el pasado. Porque se quiere transmitir la impresión de que esto es distinto, la práctica que usted asume hoy, y si es distinta, por favor dígalo, de la que se ha seguido en años anteriores. Claro está. Y empecé la exposición explicando el déficit estructural, que era la página anterior. Es el déficit del país. Sí, pero no está contestando la pregunta. Él le hizo una pregunta bien puntual y es su presidente de su comité. Pues le estoy diciendo, o sea, esta información es consistente a lo que se ha presentado en años anteriores. Y no la estoy buscando yo, es una información que viene de los estados financieros. O sea, bueno, no es información que yo estoy... No, secretario, la información que está en esta tabla de la página 5 es la información específica del Fondo General. No contempla otros fondos. Cuando el secretario habla de su déficit de caja, no es solamente el Fondo General. Para que tengan un ejemplo, y lo podemos ver más adelante. Pero el memo interno a que hace referencia, al cual nosotros tenemos en un reporte periódico, sí hacía ese número en cuanto al Fondo General. Yo creo que es una pregunta más para el secretario de Hacienda, que el memo es de Hacienda. Sí, no, pero él no contestó que sí, que esos números le suenan. Sí, yo no sé si, yo creo que era en el contexto de lo que llamamos el TSA, el Treasury, la cuenta de banco, como le decía ahorita a Rosario. El Fondo General solamente son 9.100 millones, por la cuenta de banco fluyen 17.000 millones. Yo creo que el shortfall de 3.000 y pico es en el TSA, el que va más allá del Fondo General. Correcto, el desfase del Fondo General aporta a los 3.000 y pico. Y eso sin contar en ese momento de ese memo de los impagos de 1.300 millones, sin contar el pago que no se va a realizar probablemente en enero y el Debt Service 2017, lo cual todo sumado nos va a llevar como a 6.000 millones. ¿Puede coincidir con ese número, Zaragoza? Si le sumamos esos impagos que se vislumbran al número que tiene el propio secretario de Hacienda en su memo, será un número... Tengo que sentarme con mi gente. Pero no es muy difícil, secretario. Usted tiene un memo, usted dice que nos ha reconocido que los números le suenan de 3.500 millones, hay unos pagos que no se han hecho, hay unos pagos que no se van a hacer. Si a final de este año fiscal el número va a rondar, sin hacer esos pagos, 6.000 millones de dólares más o menos. Secretario, 3 más 1 más 1 más... da 6. La pregunta es sencilla, estamos bajo juramento. Estoy tratando de sumar, desde el punto de vista de cash, son 3.000 y pico, más 1.000 y pico cuando la moratoria termine, más el debt servicing, que es en julio primero, pues debe estar en 5.000 y pico. Más los casi 6.000 millones. 5.000 millones, más los suplidores que se le deben. Son 3.000 y pico. ¿Cuánto hay en cash? Bueno, si fuéramos... La caja amaneció hoy con 400 millones. 400. ¿Eso es un informe que usted tiene diario? Diario. ¿Y eso es un informe que nosotros podemos tener diariamente también? Sí, yo no veo. Sí. Yo recibo diariamente antes de las 10 el informe de recaudo y el informe de cash. ¿Y ese informe usted lo utiliza para sacar los pagos diarios? Para ver, en esencia, sí, ver tendencia, ver si hay que actualizar la proyección. Yo lo que quiero puntualizar es la diferencia entre el testimonio del secretario Zaragoza, que aquí ya admite que al menos ya va por 5.000 millones, y un documento que nos presenta el director de OGP donde dice que es cero. Continuamos. Pero vamos a darle una oportunidad, presidente, a que explique, porque yo creo que están hablando de cosas distintas. Son cosas completamente y me gustaría que lo explique. Yo creo que para el beneficio de todos deben quedar claras. Yo sé que obviamente pues es bueno que todos tengamos esto claro. Una cosa es la parte presupuestaria de un año en particular, que basado en información financiera
estamos presentando en esta tabla de cuánto eran los ingresos y cuánto eran los gastos del año 14, 15, 16 años que fue. Sí, eliminando el pasado. ¿Estamos claros? Bueno, no, pero es que están todos los años y es consistente. Y como dije, de hecho, empecé diciendo que estas son situaciones que han pasado en todos los años, no en un año en particular. O sea, Pero si hace el mismo análisis que hizo el secretario Zaragoza hace 10 segundos, usted podría concluir, sacándolo de la caja del presupuesto del Fondo General solamente, que deberíamos estar a final de junio 30 del año que viene cerca de los 6 mil millones de dólares también. sí, con el mismo ejercicio que hizo el secretario. Del Sí. gobierno completo. Sí, Y estamos en hablando de efecto. que termine el espacio de la moratoria y que haya En que pagar toda en la efecto. deuda. El efecto, obviamente, pues es lo que dice el secretario. Tendríamos un Todos los déficit de pagos cerca de que 6 mil tenemos millones de dólares. Consolidado. que hacer en caja. Sí, en caja. O sea, si estamos hablando de flujo de efectivo, que no es la presentación. El número sería uno cerca de 6 mil millones de dólares. No tengo ese Es, número, ra- o sea, si es uno razonable, secretario, acabamos de hacer la matemática. Sí. Uno cerca de 6 mil millones de dólares. Está bien, yo estoy- Pero- por lo menos de mi parte ya estoy claro que el secretario no va a contestar, pero el secretario de Hacienda sí ha dado la información. Presidente, lo que quiero es que, ambos presidentes, lo que quiero es que quede claro que no son chinas con China. O sea, disculpen si no puedo contestar Sí, lo que... no hay problema, lo que pasa es que usted no puede contestar tan siquiera qué ocurre con el déficit de deuda de año anterior en un presupuesto nuevo y lo quiere tratar como si no existiera. Le Y ya con ese punto de partida, el resto de su declaración no me merece credibilidad. Pues lo lamento mucho. ¿Por qué? Porque ciertamente en cualquier operación presupuestaria usted tiene que cubrir primero la deuda de años anteriores. Eso tú no lo coges y lo borras y lo eliminas. Es que no se borra. O sea, no hemos dicho eso. Y número dos, como dije hace un rato, para el año fiscal vigente hay 200 millones que debemos tener en exceso de ingresos sobre gasto. Eso en la práctica lo que permite es que los desembolsos de Hacienda puedan capturar deudas de años anteriores. Digo, yo no creo que sea realmente que el presupuesto debe cubrir el pago de la deuda, debe cubrir el servicio de la deuda, porque depende cómo la financiaste. Si es a largo plazo, pues es el servicio, lo que pasa por gasto, Correcto. es el servicio nada más. Puede Si haber dejaste de financiado, pagar cierta cantidad, puede haber financiado con Cofina 1.000 millones, pero si le toca pagar son 80, pues eso es lo que pasa por Y presupuesto. esos intereses son los que se incluyen. eso lo tiene que eso es lo que se considerar incluye. en el año siguiente. El interés. O sea, Yo el quiero, año siguiente. si me permite, un examen utilizando ambas tablas, la tabla de la página 5 y la página 12. Para el 2013, la deficiencia era aproximadamente 1.754 millones, cuando restamos gastos versus ingresos. Lo financiado ¿Cuál tabla está? en la página 5. Cuando vamos a la página 12, lo financiado fueron 1.059 millones para una cantidad pendiente de 695 millones en el año 2013. Cuando hacemos el ejercicio para el 2014, encontramos una deficiencia de 1.177 millones. De los ¿2000 qué? 2014. 1.177. Sí, 1.177. Entonces, cuando vamos a la parte financiada, encontramos 668 millones, por lo tanto, quedaron pendientes 509 millones. Voy a usar la palabra fondearon como una traducción Sí, barata no hay de problema. funding. Se fondearon con otros mecanismos que no fue financiamiento. ¿Los 509 Sí, o la los diferencia. 668? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, secretario? en el pasados 2 años, en 2 ocasiones ha habido dividendos extraordinarios del fondo de 100 millones. El Fondo de Seguro Del del fondo de Estado. seguro, sí. En el fondo hemos girado 2 veces con dividendo extraordinario y una vez con una deuda a largo plazo. Ese sí es eso sí es financiamiento. el otro pues no se considera un financiamiento porque no hay que devolvérselo. ¿Ves? Y ¿qué base legal se utilizó para hacer esa asignación de fondos para ese fin? No, digo, a través de la Junta de Directores se declaró un dividendo especial que se había declarado en otro momento. No recuerdo así de memoria otros mecanismos de funding
permanente. Pero a final de cuentas de lo que estamos hablando son como de 100 millones, ¿no? No, son más. O sea, Son más. porque a final de cuentas 2 más 2 son 4. Claro. O sea, si Bueno, te pues- excediste por 1.100, cogiste 668 fiados, el otro o salió de la cuenta de banco o tuviste alguna fuente que no tiene... Que no ¿Y ese detalle de pago. está en alguna parte del informe o...? Lo podemos reconciliar. Me gustaría que más adelante, ¿verdad?, nos haga llegar entonces qué otras fuentes se han utilizado para solventar entonces estas obligaciones acumuladas deficitarias de estos años anteriores. Por ejemplo, en el 2015, Ah, que claro. así, dando un poquito de seguimiento a lo que está el Estado, 102 millones. Sin embargo, el gap es de 519 millones, según la tabla presentada por OGP. Los otros 400. Ahí tengo que ver, pero pues, yo creo que ahí en ese año hubo uno de los dividendos del fondo. Déjame ver si 4 añitos. Sí. Mientras lo busca, pasamos entonces al año 2015. En el año 2015 la diferencia era de 519 millones. De esos se financiaron 102 millones de dólares mediante Sí, eso una fue lo que línea ya- de lo que crédito. ya me contó. Ah, ok, perfecto. Sí. Y esos 274 millones de ajuste son por concepto de deuda no pagada o por concepto de... 274 que lo ves dónde. Esa es la página 6. En la página 6. En la página 6, para el año 2000. ¿Alguien sabe de qué son esos 274 millones? ¿La página qué? La página 6. Sí. El ajuste. Eso creo que, Jason, si lo puedes explicar en más detalle, pero tiene que ver con ajustes del Banco Gubernamental y con la partida que se utiliza para el pago de reembolsos o reintegros. Reintegros. Sí, Sí. mira, se pueden separar las dos maneras. Entre los años 15 y 16 incluyen 590 millones, la suma, estoy diciendo la suma de los 274, 77, 89, 590 millones del impairment de depósitos en el BGF. Son depósitos, como mencionaba el secretario, que pasaban todos por el TSA, se quedaron 590 trap a GDB. Y como sabemos, GDB no tiene una liquidez para poder eso, así que hay que hacer un menoscabo o un impairment de esos 590 millones. Eso tiene reconocido esos 590 millones. También tiene reconocido... El pueblo de Puerto Rico nos está viendo. ¿Tú podrías en arroz y habichuela decirle a quien nos está viendo qué significa eso? Bueno, esto es sencillamente que tú tienes un banco, vamos a poner aquí, le prestaste tienes una cuenta de banco, un dinero en una cuenta de banco, el banco cerró y cuando fuiste a buscar a ese banco, los chavos que tenías, $10 que habías depositado, el banco te dice, ya yo cerré, los chavos los perdiste. Ok. En arroz de bichuela. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces lo mismo sucedió este último año, pero por 789 millones. No. La suma, estoy sumando los 1,063 que suman los ajustes, la totalidad del ajuste y segregándolo, porque si los queremos segregar por año, los puedo segregar por año, pero incluyen de esos 1,063, 590 millones del impairment, de los cuales están segregados 100 en el año 15 y 490 en el año 16. Y esto es por issues contables. Esto es. Ok. En adición tienes en el año 15, para segregárselos por año, los 274 incluyen 134 millones de exceso de reintegros sobre la reserva. Entonces te incluye una cantidad de los 100 millones como mencioné y 30 millones de créditos otorgados por la ley 9 que era de créditos que se le dan a través de PRITCO que no estaban considerados. Esos son los 274. En el caso, Es decir que de los la reserva de los reintegros no era lo suficiente para cubrir todos los reintegros. si buscamos históricamente desde el año 2000, 80 y algo, la reserva de reintegros se ha quedado corta a la realidad. Por eso, pero aquí estamos reflejándola a partir del 2015. No, porque lo que pasa es que ya para los años auditados, esos ajustes que tú ves en esa columna de ajustes,
se presentan contablemente entre la línea de ingresos o la línea de gasto. Sí, que si no estaba en una línea, estaba en otra. Okay. Pero que hay que tomarlos en consideración. Y por eso mismo es y que no están contemplados en la tabla de la página 5. Correcto. sí, no están considerados. Exacto. No están considerados. Entonces, cuando vamos entonces si sumamos entonces los 274 millones de ese año 2015, la deficiencia real era de 691 millones de dólares. Y en el año 2016, lo estimado aproximadamente, la deficiencia era de 117 millones, y cuando le añadimos los 789 millones, alcanza los 906 millones de dólares. Correcto. Sí, correcto. Luego de ajustes contables, como menciona, sí. Claro. Entonces, cuando sumamos 695 millones del 2013, 509 millones del 2014, 691 millones del 2015, 906 millones del 2016, da un total de 2.801 millones de dólares que no se ha presupuestado en ningún sitio para pagarse, sino que es una deficiencia arrastrada por esos años fiscales que se le debe a suplidores, a contribuyentes. Vamos a ver ese punto, ese desglose es el que me interesa ahora. Ya reconociendo que realmente hay un déficit, la pregunta es de dónde que sale el dinero. Y el secretario de Hacienda hizo una mención hace un minuto de otras fuentes. ¿Usted podría elaborar cuáles son esas otras fuentes que han buscado para proveer esa liquidez para pagar esas sumas? Sí, tradicionalmente, como decía, al ya no tener acceso a las fuentes tradicionales, que es deuda a largo plazo, trans tengo todavía parcialmente, y línea de crédito de BGF, pues las únicas herramientas que yo tengo son el pago de los suplidores, los reintegro, la centrífuga de la cuenta de cash, que como dije, fluyen por ahí 17 mil millones, a pesar de que el Fondo General son 9.100, más otras partidas extraordinarias, como los dividendos del Fondo del Seguro. No sé si te acuerdas de alguna otra específica que sea permanente, o sea, no que sea... Si van al slide número 63, pueden ver lo que está explicando el Jaime secretario. Cintrón, para fines del récord. Pueden ver lo que está hablando el secretario de lo que era. Si te identificas, por favor. Jaime Rullán, secretaria auxiliar del Tesoro. Gracias. En la página 63, según estaba explicando el secretario, están lo que eran tradicionalmente aquellas fuentes de ingresos que permitían que lo que es la caja, como quien dice, no se sobregirara históricamente. Ahora mismo esas fuentes de ingresos tradicionales ya no están disponibles, por lo que durante los pasados 2 años, me atrevería a decir, se han tenido que tomar una serie de medidas de emergencia, como lo conocen públicamente lo que es el CLOVAC, lo que es la ley de moratoria, lo que son transacciones de trans que anteriormente se financiaban externamente. Pues durante los pasados 2 años fiscales, esos trans que antes ascendían a 1.5 billones, pues ahora mismo solo recibimos unos 400 millones y son financiados por fuentes de entidades del gobierno, como lo son el Fondo del Seguro del Estado, la ACA y SINO. Déjame hacer una aclaración de los trans. Los trans son, como nos estamos transmitiendo, Tax Revenue Anticipation Notes, que es un financiamiento intraaño. Se coge los primeros par de meses y se paga a final del año. Cuando surge en el 87, realmente surge con el propósito de manejar la estacionalidad de los ingresos, los picos. Con el pasar de los años y la liquidez apretarse, realmente los trans, el billón y pico que se cobraba, lo que se usaba era para pagarle a los suplidores, más que otra cosa, no era ya tanto para manejar la estacionalidad. Para ir sobre los puntos que iba, mencionó el CLOVAC, mencionó Environmental Trends como el fondo. En esa lista también entran los 93 millones General Obligation Monthly Debt Service, que también lo empezaron a tomar. Habló de los reintegros, que lo estaban utilizando como fuente de liquidez. Habló del pago de los suplidores, que lo estaban utilizando como fuente de liquidez. Sistema de retiro.
Sistema de retiro, la nómina de los pensionados siempre se ha pagado. No, esa no es la pregunta. ¿Cuál es Sistema la de pregunta? retiro. ¿Cómo? Se tomó una cantidad de dinero por adelante, un cash advance del sistema de retiro como uno de los mecanismos aquí también para proveer esa liquidez. Para proveer liquidez para pagar la nómina de los pensionados. Bueno, una vez entra el pote para todo. El Sí. dinero que entra de los sistemas de retiro es para el pago de la nómina de los pensionados. Históricamente, si me permite, Hacienda pagaba la nómina de retiro y semestral o anual y no le pedía a los sistemas de retiro que liquidaran inversiones para reembolsarnos. Dejaba correr el semestre, a veces el año completo, para que eso generara ingresos, ¿verdad? En el fideicomiso, y al final del semestre o el año le decía, te pagué todas estas pensiones, págame. El cambio que nosotros hicimos fue mejorar el pareo. Decir, oye, yo el mes que viene voy a estar pagando tanto de pensión, envíame el dinero. Adelántame. Trimestralmente, sí. Sí, es mejor, cash realmente advance. la palabra parearlo. Antes yo corría... Pero se adelantaba. Antes... Llegaba primero antes, el adelanto. antes yo lo adelantaba. Por eso, y ahora ellos lo adelantan. Ahora ellos... El sistema de ellos- retiro adelanta. me lo adelanta un mes, 2 meses, 3 meses, y ese dinero entonces yo lo retengo para el pago de pensiones. Entonces, ese dinero obviamente no se puede invertir. El dinero que lo estás sacando por adelantado para entonces cubrir la operación completa. Porque va al mismo pote. Por adelantado en comparación con como se hacía antes, que se les dejaba a veces 6 meses, un año. Porque va al mismo pote. Va a la cuenta de TSA, sí. O va sea al que mismo pote. se funde y es para todo. En No otras es palabras, para todo, aclaro sí, que los no, fondos es que se una utilizan... vez entra el TSA, usted tiene manera de segregar dentro del TSA. Los podría segregar, no los segregamos, pero nosotros sí tenemos una cuenta de reserva que utilizamos precisamente para garantizar que pagos como la nómina se den. Por lo tanto, nosotros siempre nos aseguramos que esos fondos que estamos recibiendo de los sistemas de retiro estén disponibles para cubrir la nómina de los pensionados. Y es importante aclarar Por ese eso, tema. pero, aquí. pero me acaba de dar la razón. Una vez ese dinero entra, se funda. Va en el Treasury Single Account. Eso es lo primero. Lo segundo, va para subsanar una deficiencia que supone que en teoría la tuvieses para poder pagarlo y no la tienes. Y tuviste que recurrir a ello. Porque de lo contrario, lo seguías haciendo de la manera que lo estabas haciendo, permitiendo una inversión y luego entonces remitiendo el cobro. Cuando vean el informe diario que yo recibo de Canelo, van a ver que dice TSA 215 millones y dice TSA reserva 80, 100, y ahí hay siempre un balance, y ahí es donde, a pesar de que es en la misma cuenta, nosotros nos obligamos, ¿verdad?, internamente a mantener esa reserva para el uso del pago de las pensiones. Y es un ejercicio que usted tiene interno, pero ciertamente, y esto no lo estoy sacando de ningún otro sitio que no sea del informe del Tesoro presentado ante la Junta de Control Fiscal, que establece los mecanismos que utilizó el Departamento de Hacienda, que es el clawback, los trans intergubernamentales, tomar los 93 millones de los GOs que mensualmente se ponía a un lado, Pension System pre-funded 580 millions of benefit payments to retirees. O sea que uno de las fuentes. Delayed payments of suppliers, no le pagar a los suplidores y no pagarle los reintegros. Bueno, O sea que- ciertamente yo pedirle a los fondos de retiro que en vez de pagarme 6 meses, un año después, me paguen un mes o 2 meses antes, pues mejora mi flujo de Pero efectivo. eso, ciertamente, pero antes de eso, lo que pasa es que estamos hablando de dinero que supone que tengan unas inversiones que estén generando unos rendimientos que no lo están haciendo. Bueno, técnicamente la responsabilidad de pagar las pensiones es de los sistemas de retiro. Lo que pasa es que históricamente eso le daba un fondeaba. alivio. Eso le daba un alivio al sistema de retiro. El tratamiento que le daba Hacienda le daba un alivio al sistema de retiro, ya no lo A pesar tiene. de que era su responsabilidad A primaria. eso es lo que queremos llegar. Se le ha quitado ese alivio. Y entonces, esto ha sido una manera... Pero queda claro que el dinero se utiliza exclusivamente para el pago de la... Eso es lo que ha dicho Bueno, el a la secretario. medida que no falle con un pago a un pensionado, sí. El día que falle con un pago a un pensionado, pues ese día se falló. Pero entonces, al punto que voy a ir siguiente. Esta nueva manera de adquirir liquidez que contempla retener el pago de los reintegros, que contempla retener, estamos hablando de los contribuyentes de Puerto Rico, o sea que los contribuyentes de Puerto Rico no reciben su reintegro para que el gobierno pueda seguir operando y funcionando de la manera que lo ha hecho hasta el día de hoy sin recortar y hacer ningún tipo de ajuste. Lo mismo con los suplidores, exactamente el mismo caso. No vienen y dan un servicio, no se les paga, no se le emite ningún pago, los dejan ahí ahora 180 días y cuidado sin más, para que el gobierno pueda tener
todo lo que hemos tenido, y el gobernador puede ir a España y su séquito, y más de 400 millones en asesores financieros externos, y no se ajuste nada, eso continúa. Y en el caso de las pensiones, se le quita la oportunidad de tener una inversión que dé un rendimiento mayor, adelantándolo, cosa que no se hacía antes, y todo esto sin pagar interés alguno. Bueno, no creo que sea justo lo que están diciendo. No, pero ¿estoy equivocado? Tienen la razón en que si los sistemas de retiro retuviesen ese dinero por más tiempo, tendrían más flexibilidad para poder invertirlo. Pero lo cierto es que si nosotros no recibimos los adelantos, los pensionados no reciben su nómina. O sea que es o una cosa o la otra. Y tiene que ver con la operación del gobierno. Bueno, es que antes de hacer un ajuste en el gobierno, pues entonces había que sacarle ese dinero por adelantado a los sistemas de retiro. Sí, al final de cuentas 2 más 2 son 4, porque los chavos los retenía retiro, tenía un rendimiento allá, y yo como he tenido problemas de liquidez, tenía que fondearme con una línea de crédito. O sea, ese dinero yo no lo sacaba de los excesos, ¿verdad? Por lo tanto, el retiro generaba un 2 o 3, y yo pagaba un 2 o 3 por acá en la línea. Antes de hacer cualquier tipo de ajuste en el gobierno, porque aparentemente el 100% de lo que hace el gobierno es un servicio esencial, por lo que estamos viendo. El 100%. Antes de hacer ningún tipo de ajuste, pues entonces hay que asegurarnos que se le saque ese dinero al sistema de retiro en la situación precaria que se encuentra ese fondo, que no sé si ustedes tienen conocimiento, me imagino que sí lo saben, ponerlo en una situación aún más precaria. Pero el sistema de retiro iremos sobre eso un poco más adelante, pero quiero que conste para récord, porque aquí se lleva una narrativa ya por tantos meses de que aquí era el gobierno contra los bonistas, el gobierno contra los bonistas, y lo que estamos viendo es un gobierno que ha ido atentando contra los contribuyentes con más de 90 impuestos, y no tan solo eso, sino que le aumentaron los impuestos y le retienen los reintegros para financiar una operación que no están dispuestos a reducir un solo dólar. Encima de eso, le retienen los pagos a los suplidores, a los pequeños y medianos comerciantes que están a punto de llevarlo a la quiebra para no ajustar absolutamente nada del otro lado y seguir pagando la jauja. Y encima de eso, poner en precario aún más a los pensionados, que le han literalmente pulverizado el fondo de retiro. Y los servidores públicos actuales, que se creen que su dinero está yendo para una cuenta de ahorro, una cuenta que no existe. Contextualizando esto, es mi línea de pregunta. ¿Por qué? Porque aquí se ha querido decir que esto es contra Wall Street y esto ha sido contra el pueblo de Puerto Rico. Y por eso es que la transparencia es vital, para que el pueblo sepa y que esté claro que lo de los reintegros ha sido una estrategia del Departamento de Hacienda, clara, como ustedes lo están testificando así. Sí, le están reteniendo los reintegros para no pagarlo, para el gobierno usarlo. Sí, le están aguantando el pago a los suplidores para utilizarlo el gobierno. Sí, están adelantando los pagos del sistema de retiro. Sí, todo esto, pero que el pueblo lo sepa. Porque hasta hoy día de hoy, y si no llega a ser por requerimientos de la Junta, el pueblo no se entera. Ella quiere... Se para Luis Cruz a decir que el cero déficit. Presidente, ella quiere si me permite, ¿verdad? Yo no estoy en posición de definir lo que es o no es un servicio esencial, porque ya cuando los pagos llegan a mi oficina ya están aprobados, ya sea por alguna legislación anterior, por un presupuesto y demás. Nosotros lo que sí hacemos es que priorizamos los pagos. Y el próximo que esté en mi silla, cuando tenga que decidir si va a sacar los medicamentos de los niños con cáncer o va a sacar una nómina de reintegros, sí, que me diga a mí que me diga para tomar. Que no se va a ir a España a gastar dinero del pueblo de Puerto Rico, y ese dinero va a ir al pago de lo que usted aquí quiere tratar de hacer un ejemplo. Va a ir a eso. Y vamos a llevar también que aquí no va a haber la jauja de más de 410 millones de dólares, que me sorprende que con la cara seria usted venga aquí a tratar de hacer lo que usted quería hacer ahora mismo, cuando esa no ha sido la prioridad. No ha sido los medicamentos, no, ha sido los gastos excesivos. Y aquí la prioridad sí va a ser los medicamentos, sí van a ser los servicios esenciales que se van a definir, pero no los gastos alegres. Y si usted no ha tenido ese control, pues lo lamento mucho. Secretario, volviendo al paso de Hacienda, siguiendo la línea del licenciado Sánchez, parte del problema de liquidez que tiene el Departamento de Hacienda hoy se ha resuelto no enviando las aportaciones patronales a los sistemas de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico, reteniéndolas, no pagando incluso la aportación adicional que se legisló en el 2013 con la ley 3.
Las Sí, aportaciones. no, le estoy preguntando a él, que él es el Sí, que tiene sí. más claro la legislación y cuánto se presupuestó en cuanto a la aportación En el adicional. presupuesto, si estamos hablando de varias cosas. Parte de los recaudos o del dinero que llega al sistema de retiro es la aportación del empleado más la aportación Estoy hablando de la aportación patronal. Si todas las aportaciones patronales, tanto la básica como la que se legisló en la Ley 3 del 2013 de la reforma, se está al día en el sistema de retiro de Puerto Rico. Si el gobierno de Puerto Rico las ha pagado todas. La patronal sí, o sea, se retiene, se aporta, tanto de empleado como de la patronal. La aportación adicional uniforme creada por la Ley 3 y la Correcto, Ley 32 esa es del la que estamos 2013, hablando. esa que se creó para que el corpus Para del sistema estabilizar el nunca sistema. bajara de 1.000 millones. Esa No se ha está hecho. haciendo. O sea que parte del No se ha problema, hecho en su totalidad. Por ejemplo, parte del problema de liquidez lo hemos resuelto no remitiendo en lo que les prometimos a nuestros pensionados que iba a resolver su sistema de pensión. tiene que ver con el problema de... ¿Sí o no? No, sí, estoy diciendo. No, la liquidez no nos ha permitido hacer los pagos en su totalidad. O sea que se le afectó los retiros a estos empleados, ofreciéndoles que iban a tener un sistema sólido, y hoy tenemos un sistema menos sólido que antes de la Ley 3. La parte de cumplimiento, Sí. no se ha completado. O sea que coincide con mi premisa. O sea, no se ha hecho la aportación completa. Coetáneamente, mientras le están sacando el dinero por adelantado, no se está cumpliendo con la aportación adicional al sistema de retiro. No se está cumpliendo. O sea, en términos La presupuestarios, contesta que sí. no se ha cumplido en su totalidad. Exacto. Así que para aquellos viejitos que, como dijo la compañera aquí, que pueden necesitar sus medicamentos, al día de hoy no se están realizando las aportaciones que se requieren en ley, y sin embargo se le está sacando el dinero por adelantado para que tampoco pueda generar la capacidad. Pero sí hay 410 millones de dólares para asesores financieros externos que no pueden producir ni tan siquiera un plan viable ni ejecutable, y como dijo el gobernador el día de hoy, que ni tan siquiera va a comentar el plan fiscal. Solamente para estar claro en cuanto a las prioridades. Pero como ha aclarado ella, señor presidente, en ningún momento se ha dejado de pagar la pensión de los empleados públicos. El problema es que se va a agotar. El asunto es... El problema es que va a llegar un momento que eso es lo que va a ocurrir. Correcto. Mire, Ese es el problema. No ha llegado todavía. Claro. Va a llegar. La Ley 3 dispuso unas aportaciones, como preguntaba el licenciado hace un ratito, y no se han estado cumpliendo en su totalidad. Eso es cierto como parte del desfase de cash flow que tiene el gobierno. Si me permiten darle los números. Se ha estado enviando, se ha estado remitiendo. Yo soy muy consciente de eso, de la pregunta que usted hace, porque es algo que me interesa muchísimo, que se cumpla a plenitud con el sistema de pensiones de Puerto Rico. Y sé que hay áreas en que ha habido años en que no se puede remitir la totalidad, pero se está remitiendo dentro de la restricción presupuestaria la cantidad mayor que se puede remitir, con un compromiso de que a ningún pensionado le falte su pago mensual, por lo menos hasta ahora. Y es correcto. Yo estoy seguro que la administración entrante va a seguir en esa misma línea, haciendo quizás las aportaciones completas, que es lo que quisiéramos hacer en este momento dado. ¿Y es correcto o no es correcto que los activos netos del sistema de retiro de empleados públicos están negativos en estos momentos? El administrador de retiro va a estar aquí, pero entiendo que sí. Se le puede dar más Sí, información. está negativo. Sí, entiendo que sí. Está negativo para una comunidad necesitada, muy necesitada, y no le están remitiendo lo que en ley se supone que se remita, y se le está sacando el dinero de antemano, tampoco permitiéndolo generar internamente, y dicen que los pensionados son alta prioridad. No lo están demostrando. Y no quisiera ver el cuadro de un pensionado, paciente de cáncer, que necesita un tratamiento y que se encuentre con un colapso en su sistema por irresponsabilidad fiscal. No quisiera ver ese cuadro, porque ciertamente sería desgarrador. Ciertamente. Continuamos. Bueno, si me permiten, en términos de retiro, que es un tema sumamente importante, la ley 3 y 32 establecieron la cantidad para el primer año de 120 millones. Es correcto, no se hizo. En el presupuesto del 14 habían 79 millones, no se pudieron hacer el pago. En el 15, 22 millones, sí se hizo. En el 16 se aportaron 34 millones, número redondo. Y en este presupuesto hay 150 millones
para ambos retiros. 150 para el retiro de Central y 100 millones para el retiro de Ese dinero no se ha remitido. Los de este año están en el presupuesto, no sé si ya se hizo la transferencia, me imagino que... Secretario, sabremos si esa transferencia que se asignó, mi preocupación es que se presupueste 300 millones para los sistemas de retiro, no lo hacemos en los primeros 6 meses y son 300 millones que la nueva administración viene obligada a referirlos y no se hizo tan siquiera ni por lo menos la mitad de lo que tocaba el primer semestre. Secretario, de esos 300 millones que el director de OGP en estos primeros 6 meses se han desembolsado por lo menos la mitad. Tengo que averiguar. Lo que pasa es que las transferencias que nosotros hacemos al sistema de retiro se netean. O sea, lo que ellos quedan debiéndonos a nosotros por lo que nosotros pagamos de la nómina de las pensiones se netea contra lo que OGP les ha asignado. Te entiendo. O sea, que Pero no es un se paga indirectamente. Pero esa compensación se hizo de los 300 millones ya. Bueno, ya se hizo. El número que se sacó de las transferencias que nosotros estamos recibiendo, de las transferencias de retiro, contemplan la asignación que OGP les hizo. ¿Y cuánto llevamos ya? Aproximadamente 150 millones. 150 de millones. Central y 100 de maestros, sí. ¿Y esa es la cantidad que requiere actualmente? No, anualmente son... Un poco menos de la mitad llevamos. Si son en total... ¿Cuánto es el número? Bueno, el número original era 120 millones para mantener esos 1.000 millones. Pero para mantenerlo ahora, ¿cuál es el número? Debe ser cerca de 600 y pico de millones, porque al no hacerlo el primer año, Se ha acumulado. se va aumentando, así que ya el hueco La va cifra es creciendo. como 600 650 millones debe estar presente. Llevamos como 150 en uno y 100 en el otro. Y de En 4 meses. 150 en el gobierno central y 100 en maestro. De hecho, en el caso de maestros, la aportación adicional uniforme por ley era 30 millones y se asignó una cantidad mayor durante el proceso presupuestario. Ahorita la pregunta que mencionaban, que si están negativos los activos del sistema, sí, también hay que tomar en consideración que hay unos POV de cerca de 3.000 millones. También, entonces, cuando se toma en consideración esa deuda, pues es la que pone los activos en negativo. Entonces, continuando con la secuencia de las, como hemos estado yendo un poquito para adelante y para atrás, lo otro que quiero resaltar es la página 8, que es en la dinámica presupuestaria. Se hace estimado, es una buena práctica, ¿verdad? Pero solamente en la medida que esa revisión viene acompañada de un ajuste correlativo en los gastos. Ha habido años en que se han ajustado los ingresos y se ha dejado abierta la pluma de los gastos. Claro, también es cierto que... ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Lo están haciendo ahora mismo, el ajuste de los gastos? Sí, por ejemplo, en los pasados 2 años ajustamos los gastos. La facilidad con que puedes ajustar los gastos depende del momento en el año donde ajustan los ingresos. El año pasado, en esta época, en noviembre, estábamos ajustando los ingresos. Y entonces nos dio pista para ajustar los gastos. Si te fijas... Pero ¿cómo se hace en la práctica? ¿Por agencia? ¿Cada agencia recibe bueno, un ajuste? Víctor lo explica, pero déjame terminar con el año anterior, el 15. Ajustamos los ingresos ya un poco más tarde en el segundo semestre y no tuvimos tantas pistas para ajustar los gastos. Por eso vas a ver que ahí sí hay un desfase. Pero de nuevo, la práctica de ajustar los recaudos es una buena práctica. Nosotros realmente revisamos el estimado semanal a ver si es necesario. Al momento entendemos que no hay que hacer ninguna revisión, es una buena práctica, pero solo en la medida que se haga un ajuste correlativo en los gastos. Luis te va a explicar la mecánica de cómo una vez yo ajusto los ingresos, él ajusta los gastos. Sí, si quieren un momento, en la página 17 y tienen el detalle para no entrar tienen todo el detalle antes, pero en la página 17, pues, si miras el año fiscal 14, el presupuesto original fue de 9.770 millones. Al llegar la noticia de que había una reducción en los recaudos, se ajustó el presupuesto a 9.245 millones. Es lo que dice el secretario, aunque se ajuste y se ajusten en las agencias, en otras partidas, como tienes poco pista de aterrizaje, pues el gasto finalmente fue de 9.903 ya con los estados financieros auditados. ¿Pero a qué usted se refiere con poca pista? Depende en qué momento Hacienda te notifica, mira, los recaudos que yo estoy con el forecast de recaudos no se va a dar.
mientras más temprano en el juego, y es lo que se debe de hacer, ¿no? Mientras más temprano en el juego se identifica, por la razón que sea, que los recaudos no van a ser los estimados, pues hay que cerrar la llave de gastos también a nivel de OGP. Si lo hacen muy tarde, ya se lo gastaron. Exacto, o sea, eso es lo que o sea que los gastos no van, no se distribuyen a lo largo del año. Sí. Tú tienes gastos que son obviamente a nivel de la nómina es bastante lineal, otros gastos pues son bastante lineales, hay unos pagos de deuda que sabemos que tienen unos picos, pero sí, o sea, pero si te dicen que los recaudos se van a ajustar y estás en abril o estás en mayo, pues obviamente el cerrar la llave requiere que entonces... ¿Y cuál es el mecanismo que usa OGP para monitorear el gasto? Lo vamos a ver al final. El equipo de OGP hace proyecciones de gastos con las agencias. Es una situación también, es un asunto que hay que atender. Son los sistemas de contabilidad. Tenemos un sistema de contabilidad que es de 1998 y tiene 5 agencias corriendo en versiones distintas. El Departamento de Educación, el Departamento de Salud, AMSCA, Hacienda, Persepolis, su agencia, y la otra, se me escapa una, la otra, Departamento de Salud. Esas 5 agencias corren en un sistema distinto. Entonces, ¿en qué formato ellos le ofrecen a usted la información? Nos tienen que enviar información. O sea, OGP tiene que, además de dar información del Departamento de Hacienda, donde corre la contabilidad central, tienes que entonces dar información, buscar información directamente con el Departamento de Educación. ¿Cómo ustedes la integran? ¿Una hoja de Excel? Básicamente. Toda esa información de esas agencias que usted menciona, educación. Sistemas que hay internos, pero o sea, es bastante artesanal. O sea, una de las cosas que estamos trabajando con Hacienda es un nuevo sistema de contabilidad. Es un problema serio que tenemos, que tengamos un sistema tan viejo y que tú tengas entonces agencias como educación con una versión del mismo software, pero una versión mucho más adelantada que la contabilidad central de Hacienda, lo cual te impide tener la información real time. ¿Cuán real es entonces la información que usted tiene? ¿Cuánto tiempo se demora en poder compilar toda esa información que le trae la agencia? Te toma un par de meses, un mes por lo menos, recopilar la información. Claro está, las agencias también tienen que someter su proyección de gasto a base del presupuesto aprobado, el presupuesto ajustado, el nivel de gasto y la proyección de gastos que ellos tengan, pues tienen que enviar esa información, y los analistas de OGP a su vez pues hacen comparan y construyen sus propias proyecciones y se comparten. Pero claro está, uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema de contabilidad, y pues ya se está trabajando con un nuevo sistema de contabilidad, que es un tema muy delicado y muy importante que hay que seguir, porque el sistema del 98 es un sistema que realmente no tienes una herramienta adecuada. Y en esa línea, ¿fue OGP responsable de verificar el cumplimiento con la ley 66? Sí. ¿Y se utilizaron los mismos mecanismos de 1998 para...? Bueno, en el caso de la ley 66, y hablo un poquito de ella en la presentación, no es solamente el gobierno central, incluye las corporaciones públicas, el fondo, ACA y otras tienen sus propios sistemas de contabilidad. Así que en ese sentido, en la ley 66, el cumplimiento es información que las agencias también tienen que someter. ¿Y usted tiene informes de progreso de la ley 66? Sí. No sé si quieres que brinquemos allá, sigamos la presentación, pero hay una parte que hablamos de la ley 66. Antes de eso, me gustaría, ya que hemos aquí establecido las deficiencias que se han ido acumulando por los pasados años y la deficiencia que se generaría durante el año corriente, a pesar de que los ingresos quizás presupuestados pues no tiendan a ser menos de lo presupuestado, estimado, proyectado, los gastos aún así los excederían, y estamos hablando de unas deudas, no la deuda de préstamo, la deudas por los suplidores, eso que arrastra, billonaria. ¿No cree usted prudente que se ejecute lo más pronto posible un ajuste al actual presupuesto de gasto? Bueno, en este caso, en el presupuesto de este año fiscal, hicimos un ajuste porque hay una reserva presupuestaria de $200 millones. Así que el nivel de gasto autorizado está 200 millones por debajo de la cantidad de ingresos esperados. O sea que Estamos claros,
Estamos claros en Sí, eso, pero es que también pero ¿es déjame- suficiente eso? Sí, pero déjame explicarte algo, que es que también pues, la contabilidad de gobierno, para yo pagar en este año una factura del año fiscal pasado, yo no necesito partida presupuestaria. Esa factura que yo recibo de salud, de servicios prestados en mayo del 16, para salud, como funciona la contabilidad de gobierno, es que... pues, Secretario, en eso estamos sumamente sí, claros. sí, no, pero cuando tú me dices que lo ponga en el presupuesto, yo no lo puedo poner en el presupuesto porque ya estuvo No, en no, el yo no le estoy presupuesto. pidiendo que la ponga en el presupuesto. Bueno. Lo que estoy pidiendo es que le ayude a usted en el sentido, y a quien vaya a ser secretario de Hacienda, en el sentido de que si ahora no se hace un ajuste al presupuesto de gasto, al punto de que entonces comience a generar para no solamente cumplir con el presupuesto actual, sino para poder cumplir con la deuda billonaria que hay con los suplidores del gobierno y con todos los demás gastos y deficiencias, pues es momento de comenzar a desde ya que ese ajuste llegue al nivel de, mínimamente, al nivel del ingreso real del gobierno. Todavía hay un desfase en ese sentido. Como ¿No usted dijo, recomendaría todavía estamos a usted que desde ya por lo menos se haga ese ajuste que falta para llegar al nivel de los ingresos reales del Fondo General? Por eso es que el ajuste de este año va más allá de paso. El ajuste de Pero este eso, año, pero eso no es lo que dice la tabla 5. La tabla 5 establece todavía una deficiencia de 117 millones de dólares. bueno, sí, pero lo que estamos diciendo es que en este año fiscal 17, los recaudos esperados por Hacienda Ese fue el año pasado. son el 16. 9.100 millones. Muy bien. Hay 113 millones que no se incluyeron en el presupuesto y se dejó el presupuesto sin la partida de deuda. Por lo tanto, el nivel de ingresos en el presupuesto aprobado para este año fiscal es de 8.987 millones. Cuando miramos los gastos, hay una reserva presupuestaria de 200 millones. En la práctica, lo que estamos diciendo es los gastos van a ser 200 millones menos que los recaudos. En la práctica también, eso es lo que va a permitirle al secretario de Hacienda tener más liquidez para ir bajando las cuentas por pagar con suplidores. O sea, que eso O es sea, parte de... desde su punto de vista no hace falta otro ajuste al presupuesto de gasto. Una cosa que hay que seguir monitoreando, que fue lo que hemos hecho en el 14, 15 y 16, es que si se bajan los recaudos, por alguna razón bajan los recaudos, hay que tomar las acciones en OGP para reducir los gastos. O sea, si los ingresos se comportan como se espera, pues hay una reserva de 200 millones. Si por alguna razón esa cantidad de recaudos disminuye, pues hay que definitivo. Ok, pero quiero que considere todo lo que hemos escuchado en el día de hoy, particularmente la bomba de tiempo de retiro, particularmente algún día hay que realizar pagos a la deuda, hay una deuda billonaria con suplidores. Para todo eso, eso no está contemplado en el presupuesto de gasto. Contemplando todo eso, ¿sería lo más prudente y un poco más allá en el ajuste del presupuesto de gastos corrientes? ¿Sí o no? Hay que tomar en consideración que no toda la deuda de Hacienda es producto del Fondo General. No, estamos claros en eso. La que es producto del Fondo General. Vamos a la que es producto La del que es Fondo General. producto del Fondo General, si los recaudos se mantienen en línea con lo estimado, pues deberíamos, esa reserva de 200 millones debería ser suficiente. Como acabo de mencionar, hay que monitorearla constantemente para ver si hay Hasta algún cambio o bajarlo. más o menos cuándo, o sea, ustedes en lo que queda de este año. En cuanto a recaudos. Puerto Recaudos, hasta ahora no contemplamos ningún ajuste. Estamos 60 por encima, noviembre pinta bien. Diciembre no hay ninguna señal que nos haga pensar que vaya a ir mal. O sea que este primer semestre nosotros esperamos acabar con un exceso.
Y vamos a ver ahorita que el estimado del primer semestre está hecho bastante conservador. Bastante conservador. Eso incluye la amnistía, ingreso de amnistía. Aunque no hay amnistías legisladas. Operacionales. Sí, ingresos puramente operacionales, se limpió de partidas no recurrentes, se limpió, no hay acuerdos finales, no hay adelanto, nada, está bastante, digo, cosas, es el resultado de la aplicación de la eliminación de malas prácticas que nosotros mismos pecamos de ellas. ¿Verdad? Este presupuesto es un presupuesto bien sólido, bien robusto, limpio de todas esas interferencias. Usted va a hablar de la ley 66 y si el cumplimiento con la misma. ¿Quiere ir a esa parte? ¿Quieren que brinquemos allá o no, continúa, no sabía si ya había terminado. Necesita, cómo no, claro. ¿Por qué preguntas me toca a mí que conteste? No, por favor, no lo someta a eso. Un break entonces. Sí, no tengo problema. Receso de 5 minutos. Muy bien. Sí. Bueno, amigos televidentes, se ha solicitado un receso de 5 minutos en esta vista de transición. Las partes, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, también el equipo de Hacienda se ha expresado. Se ha dado una dinámica de conocimiento de ambas partes por requerimiento, obviamente por el presidente del comité entrante, en este caso el licenciado Elías Sánchez, también con la participación en primera instancia de la licenciada Grace Santana y eventualmente quien se quedó manejando en calidad de presidente sustituyendo a Jorge Suárez fue el secretario de Justicia César Miranda. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta transmisión en directo a través de WIPR de las vistas de transición en directo del Departamento de Estado.